Buenas noches. Ahí le di ya para empezar a grabar. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Sí, la semana pasada habíamos visto administración de proyectos. Esto que es una tarea específica, eh, puede ser delicada o no, depende mucho del carácter de las personas y otras cosas. Y habíamos visto que se parece mucho a las otras ingenierías, pero se diferencia también en otras cosas, o sea que no es igual que hacer objetos físicos. Bueno, y bueno, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, ustedes se reciben, ustedes entran a trabajar probablemente como desarrolladores muy buenos, pueden trabajar toda la vida como desarrolladores o en cualquier área, pero el mercado suele querer mandarles hacia ser jefes cuando, no sé, tienen 10 años de antigüedad o 15 años. Entonces ya les quitan esa carga de tener que programar, entonces le ponen como jefe de los programadores. No sé si es bueno o malo. En mi caso realmente he pasado por todas las etapas, no sé. Eh, Llegué a ser jefe de proyecto, pero también he vuelto a ser programador. Entonces, depende mucho de dónde uno se sienta más cómodo. Realmente yo me siento más cómodo programando para el día a día. Pero también, según el libro, ¿verdad? Una recomendación no es solamente, no sé cómo decirle, no es lo óptimo que un desarrollador de un día para otro se convierta en líder de proyecto. Lo óptimo es que sea una persona que se especialice en eso. O sea, que conozca un poco de todo, pero también esté especializado en eso. Habíamos visto también señales de que un proyecto está en peligro, los participantes de un proyecto, quiénes son. Hay algo que se llama líder de equipo, que también es la misma cosa, es como la persona que está dirigiendo ese equipo de trabajo. Y esto es lo que estoy comentando ahora. A veces la persona que mejor entiende programación, como un premio se le quiere dar que sea el líder de equipo. El problema nomás es que la habilidad de ser el mejor programador no significa que vas a ser el mejor líder de equipo. Son cosas distintas que hay que saber separarlas. Dejarle nomás que siga programando si es bueno en eso, sería la conclusión que yo llego según mi experiencia. Eso también puede variar, cada persona puede tener su opinión distinta. Igual, por las dudas nos basamos en el libro que al final de cuentas es lo estándar, pero también es lo que opina el autor del libro, o sea, el señor Pressman. Bueno, estos serían 3 objetivos de un líder de equipo. Principalmente, esto, mantenerle a todos motivados. A nivel laboral, esta semana me tocó ver, como estamos en pandemia, hay personas que le mandan a cuarentena 15 días. No siempre están enfermos, sino que es su novia, su mamá, su tía o algo aburrido, ¿verdad? Entonces se juntaron con alguien que sí dio positivo, entonces le mandan 15 días a guardar. Y eso produce eh, cambios en los equipos de trabajo. Y a veces esos cambios hacen que todo sea más complicado, más difícil, porque los líderes del equipo les cueste mantenerles motivados en luego de esos cambios, o que surja un poco más de estrés. De todo puede pasar. Bueno, habíamos visto también algunas recomendaciones, esto, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando son equipos ágiles? Equipos ágiles son esas técnicas de programación un poco más arriesgada para buscar la velocidad por sobre la calidad. Y a partir de esto habían que hacer estas preguntas. Y les había comentado la clase pasada que en algún momento dado, dentro de una semana por ahí, voy a poner una lista de
todas las tareas que hizo cada uno de esos me va a llevar un poco de trabajo. De forma que faltando 10 días para cerrar el ciclo, cada uno sepa qué le falta, entonces se pone al día sabiendo qué exactamente le falta para tener el total de puntos. El total de puntos de trabajo en clase, que son 20 puntos, es simplemente hacer todos los cuestionarios. Bueno, pasamos a otra cosa. Nueva clase, sería unidad. ¿Qué pasa aquí? Que hay 2 unidades 7. Tengo la menor idea de fijarme otra vez. Y hay un pequeño bug o problema de numeración. Esto sería 7, entonces esto va a ser 8, 9. Voy a corregir. Bueno, lo que hoy veremos se llama estimación para proyectos de software. Y la clase que viene veremos algo más interesante que es seguridad. También es un tema medio delicado este. La pregunta sería, ¿qué es la estimación? Estimar es decir, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar? Y si le hago una pregunta rápida, ¿cuánto tiempo van a necesitar para terminar la tesis, el TCC? ¿Alguien sabe con exactitud? Puede ser que alguno sepa, pero en la mayoría de los casos siempre hay pequeños contratiempos. Me tocó ver contratiempos de una semana, un mes, un año, inclusive 10 años. O sea, es algo muy variable. Pero este es el concepto de estimación. Determinar cuánto dinero, esfuerzo, recursos y tiempo tomará construir una aplicación. Es como una habilidad de tomar el tiempo. En mi caso particular, sí tuve malas experiencias de prometerle a clientes. El cliente demasiado quiere saber cuánto tiempo va a demorar en hacer un sistema y el cliente te explica algo, eso es simple, voy a tardar nada más que 30 días, le digo. Y luego, a medida que pasa el tiempo, el cliente tiene nuevas ideas y no era lo tan fácil como yo pensaba. Ese un mes se convirtió en 5 meses. Entonces terminó dejando una mala imagen. Siempre es bueno evitar en todo caso dar este tiempo. Y luego de varias reuniones, o inclusive una vez que ya empezó el proyecto y estamos avanzando, ahí recién darle el tiempo estimativo. Es un poco complejo porque el cliente quiere saber antes de firmar el contrato. Y a partir de esto se hace un calendario. En el caso de todos los TCC, todos ustedes ya hicieron este calendario, donde hay que definir tareas. En este caso, ¿verdad? Se define quién es el responsable de cada tarea. En el caso de ustedes, con el TCC no es necesario porque son trabajos o individuales o un grupo de 2 personas. Al ser un grupo pequeño no hace falta. Y también las dependencias que tiene una tarea contra otra. O sea, no podemos hacer la programación más importante si todavía no tenemos base de datos, por ejemplo. El orden. Bueno, estas serían distintas actividades a estimar. Todo esto es muy complejo de definirlo al inicio. Por ejemplo, cantidad de código que vamos a escribir. ¿Cómo sabemos eso? Es imposible. Esto otra vez varía de acuerdo al programador. Al programador es de acuerdo a su estilo de trabajo. Hay gente que programa súper largo y hay gente que programa todo abreviado. Ninguno de los dos extremos es bueno, pero tampoco es incorrecto. Con tal de que funcione, a veces se dice que es óptimo, no es óptimo. Cuando está bien estructurado es óptimo. Puede ser largo o corto, eso no es tan importante. También estimar las horas hombre, tiempo total, plazo de entrega, personal involucrado y costo total. Como estamos no sé, en pandemia de COVID, muchos proyectos tienen retrasos. O sea, grandes empresas de software están anunciando retrasos, por ejemplo. Las empresas de videojuegos, casi todas están anunciando grandes retrasos. Hasta los TCC de Columbia están anunciando retrasos. Hay un modelo ya de nota que presentaron varios alumnos
para justificar retrasos en la entrega final de su TCC y fueron aceptados debido a la pandemia. Bueno, y también finalmente estimar el costo total, o sea, cuánto dinero va a salir, que está relacionado con todo el resto, ¿verdad? Más tiempo, más dinero. Aquí viene la pregunta complicada, ¿vale la pena planificar? O sea, no podemos arrancar nomás ya sin planificar. Y aquí viene otra parte, ¿verdad? Que es muchos expertos van a preferir hacer más directamente el trabajo técnico, o sea, programar, en lugar de perder tiempo haciendo esta planificación y estimación. Sí. Bueno, pero según el libro, fallar en la planificación es uno de los errores más cruciales que un proyecto puede tener. Un proyecto promedio emplea 80% de su tiempo en corregir errores que se cometieron anteriormente en el proyecto. Sí, en mi caso particular tuve varios errores en proyectos, pero también tuve otros proyectos donde sí no fue bien, no todos fueron fracasos y no todos fueron éxitos. Bueno, estas serían actividades de planificación, estimación, calendarización, análisis de riesgos, esto que puede ocurrir que nos retrase. Si el clásico es que, por ejemplo, tenemos un súper especialista en código que ya escribió la mitad y se cambió de trabajo, se fue, nos abandonó, o se fue al exterior, consiguió un trabajo por internet. Tenemos que traer a otra persona y esa otra persona tiene que entender el trabajo que hizo la primera persona, lo cual a veces es hasta imposible. Entonces tiene que empezar medio de nuevo, o sea, son riesgos que pueden ocurrir. Planificación de gestión de calidad, o sea que buscar que no todo funcione, sino que funcione con calidad. Y gestión del cambio, o sea, cómo ese sistema puede cambiar en el futuro, actualizaciones o mejoras. Sí, pero esto final es nada más que una aclaración. Aquí viene otra pregunta, ¿quién debe estimar un proyecto? También es una pregunta un poco polémica, no siempre contamos con muchas personas en un proyecto. Entonces, las recomendaciones están, no en todos los casos se puede dar, que debe ser un profesional que no tenga ningún interés directo o indirecto en los resultados del proceso de estimación y que esté únicamente guiado por su profesionalismo. O sea, que no tiene que ser por alguien del proyecto que demasiado quiere cobrar o alguien que demasiado está apurado. Tiene que ser alguien neutro, que no le importe, solamente haga su trabajo y listo. Entonces, este sería su trabajo y su objetivo es obtener estimaciones de calidad. Acertar con ese tiempo. Si acierta, está perfecto. Y no siempre va a coincidir con las expectativas de la organización. O sea, no siempre va a quedar bien con los gerentes de la empresa. A veces decir que va a tardar más tiempo de lo que la empresa espera es bueno porque le estamos diciendo la verdad. Bueno, estos serían los requisitos para tener esa tarea de estimador. Es una tarea de una persona que trabaja en varios proyectos durante muchos años va estimando. Bueno, tiene que tener formación y experiencia profesional adecuada. También algo que generalmente no se menciona, pero es muy importante, actualización. ¿Qué significa actualización? Que una tecnología que hoy es de punta, en el futuro ya no va a ser de tecnología de punta y va a ser cambiada por otra. Entonces tiene que saber estimar para esa nueva tecnología que va a surgir de aquí a 5 años, 10 años, 7 años, etc. Bueno, otro requisito es ser una persona independiente dentro de la organización. No tiene que tener ningún interés particular. Y lo que él hace tiene que poder ser explicado, cuestionado, discutido y auditado. Bueno, y finalmente, otras cosas más que, por ejemplo, tiene que poder documentar su estimación. Bueno, esto sería
otro concepto sí, relacionado con lo que estamos viendo, que es el compromiso inicial. ¿Qué significa compromiso inicial? Que vamos a comprometernos y a aceptar de que no siempre vamos a tener una precisión segura, perfecta. Siempre se acepta un cierto grado de incertidumbre de que algo podría no salir como lo esperamos. Requiere adoptar un compromiso inicial aun cuando este resulte erróneo. ¿Sí? A veces terminamos haciendo inversiones de dinero en una empresa y algo cambió y hace que esa inversión tengamos que repetirla. Me ha tocado en estos tiempos algunas de ellas. Eso puede ser tanto a nivel de software o hardware. Sí, solo para un ejemplo, hemos instalado algo así como 1000 equipos en casas de familia que soportan equipos de hardware, para redes, router, que están preparados para 100 megabits con alta calidad, 100. Hoy día, no sé, en menos de un año el mercado ya te dice que 100 es poco. Lo normal hoy día ya es 150, 200 para arriba. Entonces nos vemos obligados a volver a invertir, retirar esos equipos de 100, 1000 equipos. No sabemos qué vamos a hacer con eso, ¿verdad? Pero entonces, y volver a cambiarlos por equipos de mayor velocidad. Son riesgos, ¿verdad? No, nunca sabemos qué va a pasar en el futuro. Ahora le podemos poner de 1000 y probablemente no haya problemas, pero cuando asumimos poner de 100, ¿verdad? Asumimos el riesgo de que era más barato, pero que la tecnología podría avanzar muy rápido y complicarnos. Este sería otro concepto, que es la complejidad del proyecto. ¿Sí? Cuando un proyecto es complejo, cualquier tesis es compleja. Queremos investigar algo. Cuando hacemos una tesis, generalmente estamos investigando algo que no sabemos demasiado todavía. Entonces nos enfrentamos a una complejidad que no estamos seguros de que vamos a poder dominarla, entenderla, resolverla, pero vamos a hacer el intento. Entonces hacemos todo ese esfuerzo con la mejor predisposición, ¿verdad? Pero con incertidumbre. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Que la persona que por primera vez desarrolla una web app, aplicación web de e-commerce, puede considerar ese trabajo muy, muy complejo. O sea, la primera vez que estamos haciendo una aplicación web, la primera vez, va a ser todo por primera vez complicado. Cada pedacito vamos a estar investigando, probando, va a salir bien o mal, hasta que finalmente llegaremos al objetivo de que todo funcione. Pero va a ser un trabajo complicado. En cambio, un equipo de trabajo que ya está desarrollando su 10ª aplicación web app, ya va a considerar ese trabajo como algo común y corriente, es su trabajo de todos los días prácticamente. Ya está demasiado acostumbrado a eso. Esa es la diferencia de complejidad. Bueno. Sí, esto que acabamos de ver se llama complejidad, o sea, qué tan complicado es, qué tanto esfuerzo requiere. Y como comenté, ¿verdad? Es mucho más complejo para alguien que hace por primera vez comprando con alguien que está haciendo esto constantemente. Y el segundo concepto muy parecido es tamaño del proyecto, que también es muy importante. Y puede afectar la precisión y la eficacia de la estimación. Tenemos que saber cuál es el tamaño exacto del proyecto. Y el problema es que a veces esto puede aumentar en el futuro y puede volverse más complejo. Esto sería la ley de Murphy, que si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Y si hay cosas que pueden fallar y estamos esperando que no fallen, probablemente van a fallar.
Bueno, estas serían técnicas para hacer la estimación. O sea, todo este capítulo es sobre estimación. Aquí es importante la opinión de expertos. O sea, a todas las personas expertas les podemos pedir su opinión sobre lo que vamos a hacer. Todas las personas participantes del proyecto tenemos que ver qué experiencia tienen. Este concepto número 2, que se llama analogía, es comparar con proyectos pasados. O sea, si ya hicimos proyectos, no sé, sistema para colegio, bueno, es más probable que nos salga bien este sistema para colegio. A veces queremos hacer sistema para universidad y como ya hicimos para colegio, tomamos casi todo ahí y le agregamos cosas de universidad nada más. Es nada más que un ejemplo, ¿verdad? Puede ser sistema para otras cosas también. ¿Sí? Y esto es muy recomendable. Disponer de una base de datos histórica de proyectos finalizados para hacer comparaciones, para hacer todo lo que se pueda, los códigos fuentes, reutilizar librerías, buenas prácticas, etc. Me pasó a trabajar en empresas hace muchos años, más o menos hace 15 años, donde tenían muchos proyectos pasados, pero no tenían bien guardados. Se perdía el código fuente, no estaba bien documentado, entonces cada nuevo desafío de sistema había que hacerlo casi desde cero. Inclusive a veces ya terminó el proyecto, ahora después de unos años esa empresa a la cual le vendimos nos pedía pequeñas modificaciones y no teníamos el código fuente anterior. Y teníamos que hacer magia para satisfacer la demanda. Bueno, con respecto a esto mismo, ¿verdad? Es importante tener información histórica y sacar todo lo que podamos del pasado. Toda la evolución de la informática y de la tecnología está súper relacionado con el pasado, más con el pasado que con el futuro, por más que suene raro. Porque todo lo que conseguimos son mejoras al pasado. O sea, tomamos todo lo que ya existe y le agregamos algo más. Es súper recomendable para cualquier TCC tomar algo que ya existe. Por supuesto, cuando tomamos algo que ya existe, estamos tomando algo que ya hizo otra persona. Es totalmente lógico, legal, perfecto. ¿Y cuál es nuestro aporte? Lo que nosotros agregamos a ese trabajo. En eso consiste la evolución que nos permitió llegar hasta aquí. Y cualquier tesis que realice eso está bien vista. Lo único importante es documentar, ¿verdad? Que investigamos, que tomamos algo que existe y le agregamos una nueva funcionalidad o un nuevo enfoque. Bueno, ya casi estamos terminando este capítulo. Este sería el objetivo de la planificación. Es nada más que conocer cómo puede irnos en el futuro. Hacer estimaciones razonables de recursos, costos y calendarios. O sea, con esto le vamos a decir cuánto le va a salir a nuestro cliente, cuánto tiempo va a llevar y qué otros gastos va a necesitar hacer. Recursos, computadoras, servidores, redes, un montón de cosas que el cliente quiere saber porque eso va a tener que invertirlo. Backup, energía, UPS. Bueno, y siempre hay un pequeño grado de incertidumbre, no sé si pequeño, un grado. Entonces tenemos que estar igual preparados para adaptarnos y actualizarnos en caso que sea necesario conforme avanza el proyecto. O sea, existe la posibilidad y no es algo malo, no es lo óptimo, pero es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Que en la mitad del proyecto vamos a cambiar la fecha de finalización. Esto puede ser un adelanto de fecha de finalización, que es lo óptimo, pero también puede ser un retraso, que es lo más normal. Bueno, estas serían ya las conclusiones, donde se comenta que a diferencia de productos físicos, físico sería fabricar un teléfono. La producción de software requiere de mucha comunicación, realmente un teléfono también,
tiene que ser algo más simple. Fabricar una mesa, algo más simple. La producción de software requiere mucha comunicación, intercambio entre todas las personas que intervienen, clientes, desarrolladores, todos tienen que participar. Bueno, entonces, y muchos procesos fracasan por no realizar con esta actividad. Es muy cierto esto. Bueno, esto sería todo por esta clase y a partir de esto, como siempre, hay que hacer un cuestionario que sería este. Voy a ver si está habilitado un segundo. Sí, ya lo hicieron 3 personas. Bueno, sí, ellos ya hicieron. El resto puedo hacerlo todavía sin problemas. Va a estar disponible esto hasta final del semestre. Bueno, y podemos dejar hasta aquí por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, y entonces que tengan todos un buen fin de semana. A las órdenes, cualquier cosa durante la semana. Y nos vemos la clase que viene. Voy a parar la grabación. Bueno, gracias, profe. Chao. Pero, Gracias, chao, chao. chao.